No, gracias. Bueno, mucha suerte. Muy amable. Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Día de lluvia, gracias por estar acá. Para empezar, en realidad quiero agradecer a Ariel por la invitación para hacer este análisis. La verdad que es un gran placer poder sumergirse en este dataset y hacer el análisis que ahora en unos minutitos Sol les va a contar. Es el análisis que ella lideró. La verdad que van a ver una parte menor, digamos, de todo el trabajo que se hizo, más allá de todo el trabajo de preparación de los datos, de limpieza, que cualquier científico de datos sabe que es una de las partes más complicadas y más arduas del trabajo. Los aportes que trajo Sol a este análisis son muy importantes. Solo les menciono uno, tal vez el menos técnico, para que vean la calidad del aporte. Había una fase de preparación de los datos donde alrededor de 3% de los datos se tiraban a la basura, se perdían. 3% de las encuestas que eran respondidas había que sacárselas de encima, que es un proceso que es bastante típico cuando uno prepara datos. Bueno, con un acto así medio de magia de Data Science, Sol logró reducir ese número a menos del 1%. ¿Está bien? O sea que logró conservar muchos más datos en su forma de analizarlos que lo que se venía haciendo. Es un gran aporte. Y bueno, ahora en un ratito no quiero spoilear nada, pero ella nos va a presentar un montón de resultados y de insights que se obtuvieron en esa encuesta. El trabajo se hizo en el marco de la licenciatura en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de San Martín, que es una formación de grado que yo dirijo, que es una carrera muy nueva. Estamos apenas cumpliendo el primer año de funcionamiento, o sea, se cursaron 2 cuatrimestres. Pero es una carrera que inmediatamente se posicionó como la carrera de grado más elegida de la Escuela de Ciencia y Tecnología, sería como la facultad en la que estamos inscriptos, y la segunda más elegida de toda la universidad. Bueno, y supongo que no veo mucho las caras, pero supongo que para ustedes no es una gran sorpresa. La ciencia de datos es muy atractiva, la gente está muy interesada, las salidas laborales son inmediatas. No les voy a decir cosas que ustedes seguramente saben mejor que yo. Es una carrera nueva, como les decía, que está trayendo un montón de impulso y de nuevos desarrollos al UNSAM, que genera la creación de nuevos espacios físicos, nuevos espacios de trabajo. Así que estamos muy contentos con eso. Déjenme hablarles 2 minutitos más de esta carrera, de la cual podría hablar horas. Podría hablar de los exoplanetas, horas, y de la carrera de Ciencia de Datos, horas. Pero voy a hablar 2 minutos de la carrera de Ciencia de Datos. Si quieren ver de exoplanetas, ahora recuerdo, está el video de Nerdearla de hace unos años, donde hablo como media hora de eso. Así que lo pueden buscar después. El tema de la carrera de Ciencia de Datos, nuestro acercamiento a enseñar esto es muy práctico. Desde el día 0, la gente que está cursando tiene acceso, exposición a los datos, trabajan con datos, ¿no? Sol y yo damos clase en una materia del primer cuatrimestre que se llama Introducción a la Ciencia de Datos. Llegan el día 0 y les enseñamos a manipular datos, a hacer visualizaciones, y desde el día 0 están sacando alguna conclusión sobre lo que pueden decir los datos. Así que es una carrera que tiene un approach muy práctico y que obviamente les da todas las herramientas más duras que ustedes se pueden imaginar, como ser matemática, programación, aprender a visualizar datos, hacer análisis estadísticos y demás, pero también buscamos dar una formación soft, donde, por soft quiero decir, por ejemplo, hacer presentaciones en público, trabajar en equipo y otras habilidades interpersonales importantes en la vida laboral. En ese contexto es para nosotros muy interesante, muy importante poder sumar estudiantes de la carrera en distintos proyectos que se hacen en el marco de la carrera. Este es un proyecto que fue corto, que duró un mes más o menos, pero hay otros proyectos más largos, de 6 meses, de 1 año, que se hacen para el interior de la universidad, para afuera también, para organismos públicos, para empresas privadas, y siempre buscamos sumar estudiantes para que vayan tomando además experiencia en lo que es el desarrollo de un proyecto real, de un trabajo en el terreno, ¿no? En este caso, Sol lideró a una estudiante de primer año que se llama María Sol Crespi, que colaboró con la limpieza de datos y con el análisis. La licenciatura es algo muy nuevo y creemos que estamos formando realmente con todo esto a la nueva generación de científicos de datos y científicas de datos. Me refiero a esto, a la generación que tiene por primera vez
una educación formal en la materia de ciencia de datos. Es la primera vez que va a salir gente graduada con un título que dice ciencia de datos, ¿no? Esa gente va a tener todas las habilidades que ya les mencioné, pero no solo eso, sino que también van a tener horas y horas de trabajo en proyectos y de experiencia práctica. Así que estamos muy contentos y esperamos poder darles más novedades sobre la carrera pronto, pero ahora los dejo con Sol, que nos va a contar este trabajo específico de la encuesta de sueldos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Nuevamente agradecer a Ariel por permitirnos mostrar acá los resultados de la encuesta que estuvo dando vueltas gracias a la comunidad de CISARMY, que hace las encuestas de 2014, como ya dijeron en la introducción, y bueno, a partir del 2019 empezaron a analizar los resultados y los valores que van a ver hoy son de la encuesta que estuvo abierta entre el 3 de junio y el 7 de julio, aproximadamente un mes, a partir del cual se obtuvieron 5.800 respuestas en la República Argentina, de las cuales finalmente 5.400 fueron analizadas. Después, si alguna tiene alguna consulta respecto a esto, porque hay aproximadamente 400 respuestas que se tiran a la basura, lo podemos charlar, tiene que ver con la metodología que utilizamos para la limpieza de los datos. Entonces, primero me gustaría comenzar comentándoles un poco sobre el perfil de los participantes. Acá lo que pueden ver es la participación por provincia, la cantidad de participantes por provincia, donde se ve claramente cómo en los grandes centros urbanos es donde hay al menos más gente que contesta esta encuesta, que se sienta interpelado con una encuesta de sueldos IT. Pero más allá de esto hay que tener en cuenta que casi el 60% de estas personas trabajan 100% remoto. O sea que esta información es al menos un poco, no sé cuánto puede llegar a aportar en ese sentido. Solo el 7% trabaja 100% presencial y eso es algo que claramente cambió a partir de la pandemia y se viene manteniendo fuertemente. Para seguir, acá pueden ver el porcentaje de participantes según la identidad de género. Por las dudas, les quiero recordar que una persona cis es una persona que se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Entonces, obviamente, como esperamos, aproximadamente el 80% de las personas que contestaron la encuesta son hombres cis y el 18% son mujeres cis. Había otros tipos de identidades de género que después más adelante voy a comentar, pero en este caso nos quedamos con las que tenían una muestra, digamos, representativa del 0,5%. El dato interesante tal vez es que lentamente, las mujeres vamos llegando a este campo y al menos hubo 1% más de mujeres que contestaron la encuesta respecto a enero de este año, lo cual me alegra mucho personalmente. Por otro lado, seguimos con la parte de educación. Esta era una sección que no era obligatoria en la encuesta, por lo tanto, no todos la contestaron, un 44% de personas lo hicieron, donde podemos ver, no solo los estados, digamos, las diferentes posibles educaciones recibidas, sino también el estado de completitud. Y una de las conclusiones, digamos, más interesantes y que vemos que también se mantiene a lo largo de tiempo, no es algo que en principio esté cambiando, es que el 30% de todos los encuestados no tienen un título universitario, es decir, no finalizaron su carrera. Más allá de eso, las personas que sí decidieron contestar, la gran mayoría está desarrollando algún tipo de estudio universitario. En la encuesta que van a poder encontrar online van a encontrar muchos más detalles sobre las carreras en las universidades donde se desarrollan estos estudios. Yendo ya al análisis de los puestos de trabajos en sí, también como se espera y como muchos de ustedes deben saber, la mayoría de las personas que trabajan en este ámbito son desarrolladores, de hecho el 40% lo son, y después hay un montón más de roles cada vez más específicos y además no solo eso, sino que también encontramos cuestiones ya no tan relacionadas con la tecnología, como puede ser el diseño, UX. O sea, hay un gran abanico de roles en la encuesta. Nuevamente acá nos quedamos con los más representativos, pero van a poder encontrar todas las que fueron apareciendo, que obviamente tuvieron que atravesar un proceso de normalización y estandarización para que podamos mostrarles los resultados de una forma comprensible.
Bueno, algo que también imagino que les debe interesar a muchos y muchas de los que están acá es el tema de la antigüedad de la empresa actual, es decir, hace cuánto tiempo que están trabajando en la empresa donde se encuentran trabajando en este momento. Y algo que no les debe llamar la atención es que la mayoría, o sea, el más del 50%, tiene 3 o menos años en la empresa en la que están trabajando actualmente, lo que evidencia nuevamente la alta rotación que hay en este tipo de puestos laborales. Por otro lado, otra de las cuestiones que se analizaba o se consultaba durante la encuesta era qué tan conformes se encontraban con su situación de salario. Como pueden ver acá, la mayoría de las personas se encuentran como en una situación media, tal vez no está muy segura de cómo son sus salarios, cómo es su salario respecto al resto de la comunidad, pero sí podemos ver que menos del 15% está muy conforme con su salario y el 11% no está, o sea, está poco conforme, es decir, que respondió con eso es lo que podía comentar, o sea, la escala era del 1 al 4 y cada uno refería a cuál era su impresión. Por otro lado, esto es algo que también particularmente a mí me llamó muchísimo la atención, es que una de las preguntas era si estaban buscando trabajo y casi el 70% respondió que no está buscando trabajo, pero escucha ofertas laborales. Y eso es algo que también es como muy representativo, muy característico de este tipo de trabajos y me imagino que también les requiere un montón de esfuerzo a ustedes y bueno, también de trabajo para poder mantener y convencer a la gente y poder, digamos, sí, mantenerla en su empresa. Bien, otra de las cuestiones que sabemos que son muy importantes para poder hacer este trabajo es el tema de los beneficios que se ofrecen desde las diferentes empresas. Lo que pueden ver acá son los beneficios más usuales, que en este caso están viendo el porcentaje de participantes que cuenta con ese beneficio. Esto, bueno, pueden ir viéndolo, después nuevamente en la encuesta está mucho más detallado y van a poder sacar bien los valores en caso de que les interese. Los datos tal vez más interesantes en este caso son que el 12% no recibe beneficios y el 44% recibe entre 4 a 10 beneficios. O sea, claramente es una herramienta que se utiliza mucho en las empresas. Y es algo que, bueno, ahora en un ratito vamos a ver si realmente genera algo en los empleados y empleadas. Bien, entonces ya yendo al fuerte de la encuesta, vamos a charlar de los salarios, ¿sí? La encuesta se preguntaba, básicamente la pregunta era cuál había sido el último salario bruto en moneda local, es decir, en pesos argentinos, en caso de que la persona cobrase en dólares, ya sea todo el salario dolarizado o en una parte, se les pedía que lo pongan en moneda local con la cotización de dólar que en cada caso estuviese utilizando por la razón que fuera. Entonces, antes de empezar, este es un tema que entiendo que ya venía volando por digamos, la gente que estaba haciendo estos análisis previamente y tiene que ver con el efecto de la dolarización de los salarios en los sueldos en general, en la percepción de los salarios también. Entonces, lo que pueden ver acá es la mediana salarial para todos los sueldos que se obtuvieron durante la encuesta, diferenciado según la experiencia de junior, semi-senior y senior. Y lo que pueden ver son las diferencias que hay entre los sueldos no dolarizados y los sueldos dolarizados. Se ve que la brecha que hay entre cada uno de estos sueldos aumenta significativamente a medida que aumenta la experiencia de los empleados y van a ver que va desde el 25 hasta un 61%, lo cual me parece una barbaridad. Y también es interesante remarcar lo que pueden ver allá a la izquierda, que es el porcentaje de salarios dolarizados, es decir, de toda la gente que contestó, qué parte tiene su salario dolarizado y lo cobra en dólares, en pesos, tiene dual pay o lo tiene 100% dolarizado. Actualmente el 34% de las personas tiene, al menos en parte, el dual dolarizado. Y lo que más también es importante remarcar es que este número aumentó un 8% respecto a los resultados que se habían visto en enero de este mismo año. Y es algo que también se ve esa tendencia que cada vez es mayor. Bien, bueno, acá ya están pudiendo ver algunos de los números que vamos a estar manejando. Obviamente son muy generales porque estamos haciendo la mediana, estamos sacando una métrica de toda la muestra en general y obviamente esto va a cambiar según los roles y la experiencia y las tecnologías que cada uno use. Acá lo que pueden ver son el intervalo, digamos, de salarios que
es bastante amplio porque estamos viendo desde los salarios cobrados en pesos para una persona junior hasta los más altos que terminan siendo en general los salarios cobrados en dólares para un senior. Pero estos son los valores que pueden encontrar para los 5 roles más comunes de la encuesta. Nuevamente van a poder encontrar en la página todo muchísimo más detallado y mucha información que tal vez les puede servir para comparar, para saber en qué andan el resto de las empresas. En este caso, no sé si en este momento o quieren al final podemos hacer las preguntas. Al final, bueno, perfecto, dale, si quieres. Lo que están viendo acá son dentro de, o sea, de todos los salarios. Nos fuimos a ver cuáles son el 10% de los mejores pagos y estos son los roles que son mejores pagos para gente que al menos reside en Argentina en este momento. Y lo que están viendo son las medianas de esos sueldos mejores pagos. O sea, no es que es la mediana de todos los que trabajan de esos roles, sino dentro de ese 10%, cuánto es la mediana. Porque había más, digamos, son bastantes personas que tenían esos roles y se encontraban en ese grupo. Y por último, lo que pueden ver acá son las tecnologías mejores pagas. Un poco, todo esto sigue la misma metodología, que obviamente después, si quieren, lo podemos charlar, y van a poder encontrar muchísima más información y detalles sobre el resto de las tecnologías que pueden encontrar. Pero bueno, esto es como para darles un paneo general, sobre todo ustedes que tal vez ya se encuentran trabajando con este tipo de cosas y lo pueden entender o sacar algún valor rápidamente. Bien. Otra cuestión de interés que, bueno, obviamente personalmente me interpela, pero además es algo que en la comunidad de tecnología siempre está ahí latente, es el tema del género. Bueno, ya charlamos sobre los diferentes porcentajes de identidades que encontrábamos en la encuesta. Allá a la izquierda pueden ver algunas otras identidades de personas que respondieron pertenecer a aquellas, pero que no superaban el 0,5% que, digamos, estaba como límite para sumarlo al análisis, pero bueno, nos parece importante también que puedan estar representados. Y bueno, esto nuevamente es lo mismo, ¿no? 18% de mujeres, 78% de hombres. Y para charlar un poco, bueno, el tema de la brecha salarial, acá elegimos comparar mujeres y hombres para que sea un poco más simple y más rápido el análisis. Nuevamente, bueno, se ve efectivamente una diferencia de la mediana salarial para toda la encuesta en general, según el género. Obviamente los hombres siempre son los que cobran más. Y vemos en este caso una situación que se repite en casi todos los espacios laborales, que es el tema de que esta brecha aumenta a medida que aumenta la experiencia de las personas. Y es algo que también se ve después en los puestos de liderazgo, en los puestos de dirección y tal. Así que bueno, es algo porque bueno, tenemos que seguir trabajando en ello. Otra cosa, bueno, esto que les comentaba antes, además de la brecha, lo que podemos ver es que a medida que aumenta la experiencia, o sea, este gráfico lo que se está mostrando es cómo se compone los grupos según los años de experiencia. Entonces, a medida que aumentan los años de experiencia, vemos que encontramos una menor proporción de mujeres en el total que representa ese grupo, lo cual va de la mano de lo que les comentaba previamente. Bien, y para ir terminando y un poco pensando en que hoy nos encontrábamos charlando con gente de recursos humanos, que le interesa tal vez no solo saber las cuestiones así más duras y técnicas de la encuesta, los números que obviamente también son importantes, pero también un poco de, bueno, ¿qué piensan los empleados, las empleadas? ¿Qué les sirve? ¿Qué les gusta? ¿Cómo podemos ayudarlos para que se sienta, digamos, más a gusto la empresa y poder retenerlos en ese sentido? Entonces, fuimos a analizar un par de variables que están en la encuesta que son un poco más, que tienen que ver con la percepción de las personas y lo que piensan y sienten respecto a sus roles, a sus salarios y a su empresa. Particularmente en este caso, la idea va a ser ir jugando con estas 3 variables. Por un lado es la conformidad salarial, que era la pregunta que se les hacía a los encuestados, es ¿qué tan conforme estás con tus ingresos laborales? Ellos podían responder entre 1 como un poco conforme, a 4 muy conforme. Después tenemos otra variable que la creamos nosotros durante el análisis, que tiene que ver con la situación real del salario. Esto es comparar el salario de cada persona
con la mediana para su mismo rol y experiencia. Entonces es entender cómo está esa persona respecto a lo general del mismo rol y experiencia. Y en ese sentido, terminamos asignando a cada persona una situación de salario malo, si era por debajo de la mediana salarial, medio, si era similar en un 15% para arriba o para abajo, y bueno, si era mejor del 15% de la mediana para ese caso. Y por último, bueno, la búsqueda de trabajo, que ya la mencionamos previamente, se les preguntaba si estaban buscando trabajo, podía ser sí activamente, no, pero escucho ofertas, no, estoy muy conforme, me quiero quedar acá. Entonces, para empezar, lo que pueden ver acá es un poco, lo que queríamos hacer es analizar cuál es la percepción salarial de los encuestados. Entonces, por un lado, abajo lo que van a ver, cada una de estas barras representa a cada uno de los grupos de conformidad salarial. Entonces, por ejemplo, en la primera barra lo que están viendo es todo el grupo de las personas que está muy poco conforme con su salario, cómo está compuesto en función de su situación real del salario. Un poco lo que queremos entender es, bueno, una persona que está poco conforme con su salario, ¿es porque realmente tiene un salario por debajo de lo que debería en algún sentido, o al menos lo que se ofrece en otros lugares? Entonces, acá podemos ver que efectivamente las personas que están muy disconformes con su salario son las que, en rosa, tienen un mal salario, es decir, que está por debajo de la mediana para su mismo rol y experiencia, y a medida que aumenta la conformidad salarial, también se va arreglando en ese sentido la situación real del sueldo. Entonces, tal vez a partir de esto lo que podemos concluir es que en general, la percepción de los empleados es la correcta. O sea, tienen efectivamente lo que están sintiendo es lo que les está pasando con su salario. Por otro lado, como este tema de la dolarización apareció muchísimo, no solo en el análisis, sino con la gente con la que hablábamos de recursos humanos en este ámbito, decidimos entender a ver si realmente también es algo que les interesa por demás a los empleados. Entonces, nuevamente, lo que pueden ver acá son los diferentes grupos de conformidad salarial divididos entre si su sueldo está o no dolarizado. Y como vemos, efectivamente, para los grupos más conformes, o sea, el grupo que está más conforme con su salario, es el que tiene una mayor proporción de dolarización. Y ustedes acá me podrían decir, bueno, pero obvio, si tiene sueldo dolarizado, va a tener un sueldo mayor, porque se los hago de mostrar en un par de diapositivas atrás. Entonces, para indagar en ese lugar y entender si la dolarización, independientemente de qué tan bueno es el salario, es un beneficio, es algo extra que le podemos ofrecer a nuestros empleados, lo que podemos ver acá es, estamos viendo, lo que hicimos fue quedarnos solo con los salarios que están por debajo de la mediana, es decir, salarios malos, personas que no tienen un buen salario en la realidad, y los dividimos entre dolarizados y no dolarizados. Entonces, a la izquierda están viendo al grupo de personas que tiene un salario por debajo de la mediana para su puesto y rol y que tienen su sueldo dolarizado. Y a la derecha, lo mismo para sueldos no dolarizados. Entonces, acá lo que vemos es que para incluso la gente que tiene sueldos malos, tenemos un mayor nivel de conformidad. O sea, fíjense que la cajita amarilla, digamos, a la izquierda, que es la de peor conformidad, menos conforme, es más chiquita que la de la derecha, lo que indica que hay menos proporción de disconformes para las personas que tienen su sueldo al menos en una parte dolarizado. Bueno, otra cosa que también estuvo dando vueltas, y vi que varios sacaron su lapicera cuando apareció en pantalla, el tema de los beneficios. Queríamos entender si el ofrecimiento de beneficios podría también tener algún impacto en la conformidad salarial de las personas, porque entendemos que muchas veces estos beneficios efectivamente tienen que ver con un tema económico y por lo tanto, tal vez si se cobre un poco menos, pero tengo este beneficio, termina cerrando. Entonces, lo que pueden ver acá son los diferentes grupos salariales, nuevamente los que cobran menos, similar y más que la mediana para el mismo caso. Y en cada grupo analizamos qué pasa según los beneficios que tienen. Entonces, por ejemplo, para los salarios malos podemos ver que cuantos más beneficios tienen, es decir, de la parte de la derecha, vemos que hay una mayor proporción de conformidad salarial, por lo cual esto indicaría que estarían sirviendo estos beneficios para que la persona se sienta más conforme con su salario, pese a que no es nominalmente mejor respecto a la mediana para su rol y experiencia.
Fíjense que para los salarios medios la situación es bastante similar, o sea, se ve que para mayores beneficios aumenta la conformidad de la gente respecto al salario. Y es interesante que para los salarios buenos esto no sigue el mismo comportamiento. Es decir, vemos que a medida que para los salarios buenos, a medida que aumentamos la cantidad de beneficios, la conformidad salarial disminuye. Es decir, en el caso de la cantidad de beneficios de 6 a 18, vemos que la cajita violeta, que representa una conformidad alta con el salario, es menor. Esto no quiere decir, o sea, al menos lo que podemos ver acá, no podemos concluir que porque le doy más beneficios hay menos conformidad, sino lo que podemos ver es que no hay una relación entre, digamos, más beneficios, mayor conformidad. Esto ya es interpretación mía, imagino que ustedes van a poder hacer uno mucho mejor, y es que allá niveles de sueldos tan altos, ya los beneficios como que no aportan, no es un diferencial para elegir o no una cierta empresa o puesto, y por lo tanto ya hay otras variables que empiezan a entrar en juego que todavía, al menos en esta encuesta, no hemos podido estudiar. Bueno, y por último, la búsqueda de trabajo, ¿no? O sea, habíamos dicho que hay un gran porcentaje de personas que escucha ofertas, pero que no es que está buscando activamente su trabajo. Entonces queríamos analizar ¿por qué las personas buscan trabajo? Al menos entender si tiene que ver con qué tan conformes están con su salario. Entonces, lo que ven acá son los diferentes grupos respecto a su situación, digamos, de búsqueda de trabajo. Y lo que pueden ver es que para la gente que está muy conforme y que no está buscando trabajo, efectivamente la mayor fracción está muy conforme con su salario. Y por otro lado, para las personas que están buscando activamente, están muy conformes con su salario. O sea, hay una gran proporción de personas que no están conformes, y eso aumenta a medida que pasamos de no estoy conforme, escucho ofertas, sí busco activamente. O sea que bueno, esto me imagino que no es sorpresa para nadie, pero está bueno verlo así en numeritos, que efectivamente la disconformidad salarial genera que una desee estar buscando otros tipos de empleos. Entonces, análisis como los que hicimos acá se pueden mezclar y juntar y pensar un montón de otras variables. A nosotros se nos ocurrió esto hasta ahora, pero cualquier motivación, pregunta o propuesta que ustedes tengan para ofrecernos está buenísimo, porque ayuda a enriquecer el análisis y sobre todo ayuda a que nosotros, de estos datos que tenemos, que están buenísimos porque es una muestra actual, es muy grande, la gente responde con buena onda, digamos, no es que la mayoría de las respuestas hay que desecharlas. Entonces, poder sacar el mayor provecho posible es lo mejor, y con su input eso va a ser posible. Así que esperamos que si tienen alguna duda, consulta, o si quieren proponer cosas para hacer, estamos más que abiertos a hacerlo. Y por último, acá les dejamos el QR con los resultados de la encuesta, que se publicaron ayer en la madrugada y salieron hoy ya en redes y tal. Así que pueden ir chusmeándola y también buscar ahí ya los datos más duros que no presentamos recién. Así que eso, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, qué buena charla, ¿no? Nos quedamos todos como Sí. asombrados. Laburazo, además, La ¿no? verdad, felicitaciones, chicos. Vamos a ir con las preguntas, tanto para Sol como para Rodri, pero le vamos a pedir a Jolo que suba al escenario y que haga esta sección de preguntas. A ver, acá en el auditorio, si tienen alguna pregunta pensada, les pedimos que levanten la mano. Les vamos a acercar un micrófono. A ver, ¿alguna pregunta? Por acá. Ah, ya. Acá hay una. Tenés buena vista vos, ¿eh? Sí. A Hay mí una está y allá al matando. fondo también hay otra. Sí, yo creo que es eso. Sí. Ahí, ese es el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias, me pareció súper interesante todo lo que compartieron. Orgullo UNSAM, yo también estudio en la Universidad de San Martín, así que me llena de orgullo esto. Y mi consulta iba más relacionada al tema de la dolarización. ¿Qué tipo de cambio utilizan? ¿Qué metodología de pago? ¿Cómo podemos entrar un poquito más en ese tema? Bien, el tema del tipo de cambio dependía exclusivamente de cada persona, de cada, digamos, empleado que contestó la encuesta, qué tipo de contrato tiene con su empresa o contractor, o después, no sé, cómo tal vez trae después esta plata a Argentina, si es de afuera. En general,
se pidió que ingresen su sueldo en moneda local, es decir, en pesos argentinos. Por ende, ellas, en su propia casa computadora, eligieron el tipo de cambio que normalmente usan, que hace que después gasten esa plata como pesos argentinos. Aún así, ellos tenían la posibilidad de escribir cuál era el tipo de cambio que tomaban. A veces lo contestaban, a veces no, y es en principio un análisis que todavía no hicimos. Cuando ustedes vean, acá tal vez no lo mostramos, pero cuando ven en la encuesta que está online, van a ver que aparece la evolución de los salarios de forma en dólares, en dólar blue, dólar oficial y tal, y ahí sí lo que se toma para ese tipo de análisis es la cotización de, la del blue es la de... Los últimos 5 días, la cotización de los últimos 5 días, una cosa así, ¿no? Sí, pero no me acuerdo la fuente. O sea, la del dólar, el dólar oficial es, bueno, supongo que la del Banco Central, no sé. Y la del oficial y la del blue también es una relativamente oficial, dentro de todo lo oficial que puede ser eso. Después, formas de cómo llevar a cabo esos contratos es algo que en principio en la encuesta no se consulta. Muy bien. A ver, había otra acá en el auditorio. Sí, allá al fondo. Ah, hay dos más. Ok, Acá tenemos de online también. Hola, bueno, gracias. Me parece muy interesante y quería sumar, justo tenía la misma pregunta que hicieron. Y la otra pregunta era, ¿se pueden agregar preguntas a la encuesta o lo que ya está preguntado no se puede? Digo, porque sería interesante también saber, hay muchas empresas que dolarizaron los sueldos, pero pagan en pesos. Sí, perdón, te interrumpo solo para comentarte que de hecho una de las opciones es esa, salario dolarizado, pero pago en pesos. Perfecto. Como para... tener. Y hay otras empresas que pagan en dólar cash en Argentina, legalmente, en cuentas sueldos, en dólares, y hay empresas que obviamente no pagan en Argentina. Entonces también está bueno saber de la muestra, bueno, cómo es ese tipo de pago, ¿no? Perdón, ahí contesto yo. Hola, yo soy Jolo, soy el que viene manejando la encuesta desde 2014, Genial. el que la sufre todos los semestres. Llega el momento de la encuesta y es como, no quiero esto de nuevo. Pero bueno, y gracias a Sol y a Rodri, la verdad, hicieron un laburazo. Contestando a tu pregunta, sí, se pueden agregar preguntas. De hecho, la encuesta creció un montón. Y imagínense, los estoy acoplando. Imagínense todos en los últimos tiempos, todos los meses, todas las encuestas agregamos alguna opción distinta. Hubo preguntas de cripto, después las sacamos, después las volvimos a agregar, después estas opciones así mixtas. Sí, después les podemos pasar una forma. La encuesta está pública, el dataset es público, y en GitHub hay un repositorio donde está la encuesta, donde ustedes pueden subir como un hilo, como pedidos de, che, estaría bueno preguntar tal cosa. Genial. Entonces esa es como la forma. Con respecto a todas las formas de dolarización, todos los semestres cambian. También el abogado hay muchas cosas que no nos deja preguntar, Obvio. o que quedan a criterio de la 100%. gente, pero sí, pueden, en OpenQ está toda la data para que nos puedan Buenísimo. agregar más preguntas, y también nos sirve un montón eso. Bueno, muchas gracias. Acá había adelante. una pregunta. Ahí te llevan el ¿Te llega el micrófono. mic? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla. Muy interesante siempre la información de la encuesta. Yo tengo en realidad dos preguntas. La primera tiene que ver con el gap de género que hablabas y si ustedes evaluaron cuál es la tendencia comparado con otros años, si notan que eso se está modificando o es algo que se mantiene más bien estable. Y después la segunda, que esto tiene más que ver con las preguntas de las encuestas y no sé si está contemplado o no, que es la parte de actualización salarial. Si relevan con qué frecuencia o bajo qué criterios, porque sobre todo comparando dólares y pesos, eso a veces genera distorsión y las empresas lo tienen en cuenta y los candidatos también al momento de evaluar un salario, si va a tener ajuste en 2, 3 veces al año o no. Así que eso. La respuesta a tus dos preguntas es sí, o sea, ¿está esa información? Sí, de hecho en la encuesta publicada en la página está. No compartí acá el histórico de la brecha salarial, pero entiendo que está, y si no, seguramente están los históricos salarios por género, que ahí se puede incluso visualmente ir viendo cómo cambian las curvas. Y respecto al aumento salarial, tal cual, es lo que vos decís. Hay mucha gente, esa información está reportada en el informe, no lo reporté acá, pero está en la página.
Y ahí había, sí, de hecho se podría sumar un cruce ahí respecto a los sueldos dolarizados y los considerados en pesos, porque es como vos decís, hay un montón de gente que dice no tengo aumento salarial, pero en realidad está cobrando en dólares, entonces es implícito eso. Sí, eso depende. Muchas empresas justamente no tienen, no es que vos sentás y te dicen, bueno, acá ajustamos por inflación 3 veces o una vez por quarter, una vez cada 6 meses, sino que está dolarizado y de repente te levantás el celular y mirá, cobro 20% más. Pero sí está la pregunta de eso, de cuánto fue el ajuste que recibiste hasta el momento. Creo que la mayoría este año, lo que va del año, era de entre 35 y 55%. Exacto. Pesos generalmente sí, para gente que recibe un ajuste formal, digamos, no esto que de repente... Uy, más plata. Claro, exactamente. Que igual, si no, otro lugar donde se puede ir a ver eso es cómo cambiaron los dólares, la mediana salarial súper generalizada respecto, por ejemplo, a enero de este año. Entonces ahí ya tenés también como una relación de al menos cuánto aumentaron los salarios, más allá de si hubo o no ajuste en la moneda, digamos, en el sueldo cotizado en peso argentino. Eso también puede ayudar a entender de hecho, respecto al 2022, recuerdo que está un poquito por debajo el aumento de la mediana salarial respecto a la inflación que hubo en este último año. Muy bien, tenemos una acá de online. Florencia dice, quiero saber la diferencia conceptual que usaron para clasificar contractor y terciarizado. Gracias. Eso en realidad lo elige la gente. O sea, como vos tenés unas opciones de cómo es tu tipo de contrato y ahí la gente dice, soy contractor. Generalmente contractor es para trabajar para empresas de afuera. Es el término que se suele utilizar acá en Argentina cuando uno está en una relación semi-freelance, se le puede decir, o con un contrato, pero que generalmente no es un contrato laboral de trabajo según la ley argentina. Eso es más que nada contractor. Y tercerizado puede ser dentro de Argentina una empresa que terceriza los servicios. No sé, una consultora y está trabajando, por ahí no trabaja en la consultora, sino que trabaja en el cliente, pero está tercerizado. Eso se ve mucho lo que es la conformidad con temas de beneficios. Hay muchas empresas unas consultoras, no sé, te mandan a trabajar en una empresa de primer nivel, físico, cuando se iba a la oficina o por ahí todavía, y esa persona percibe que los beneficios que tiene por ser empleado de la consultora son muy distintos a los que tiene el resto de los empleados que se sientan al lado. Eso es generalmente más tercerizado. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más por acá? Muy bien. Tenemos otra más de online. Denise dice, ¿lo tienen segmentado por industria? Está así por industria en el sentido de producto, servicio, y me acuerdo si algo más, pero no está como por industria así tipo, no sé, automotriz, banca, además, eso no. Está por tamaño de empresa, por cantidad de empleados, por ubicación, pero no por vertical. Sí, se podría agregar, podría ser algo que se agregue. Ok, y ahí hay una más, justo entró, tenemos tiempo para esta última. Fernando pregunta, ¿se conocen los tipos de plataformas y lenguajes utilizados para el desarrollo que más solicitan del exterior? Se puede inferir. Claro, se puede inferir. Sí, con la misma información. Con la misma información que hay actualmente, eso se puede inferir. No está analizado en lo que mostró Sol y creo que no está destilado en la página tampoco, pero es una de las tantas cosas que, como decíamos hace un rato, digamos, seguramente hay preguntas más específicas o preguntas más concretas que se pueden resolver con este dataset o incluso cruzando con otros datasets. Así que si tienen esas preguntas específicas, acérquense a charlar y vemos cómo se puede resolver. Genial. El dataset es increíble, pero no deja de ser un recorte de la realidad y obviamente acá hubo que hacer un recorte de ese recorte. Eso es algo que siempre decimos en la primera clase cuando empiezan a trabajar con datos. Cada vez que uno empieza a tomar datos, tiene que empezar a tomar decisiones de qué dato toma y cómo lo toma. ¿Está bien? Pero hay muchísimas cosas para hacer con este mismo dataset. Ya nos caímos del tiempo, pero ¿dónde pueden ver toda la encuesta, todos los resultados? Ahí tienen el QR, si no, openq.io/sueldos, ahí es donde los va a llevar el QR. Sí, bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas muchas gracias. Gracias. Genios Nos vemos. totales. Bueno, volvemos en Bueno. instantes. Muchas gracias.